Doctor Juan Pedro, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. No, hombre, digamos que estos temas me interesan mucho y la verdad te tenía como referente en cuanto a la nutrición y sobre todo como la verdadera. No sé si se pueda decir así de alguna manera, pero en medio como de tanta desinformación, tú eres de las pocas personas como que aborda esto de una manera holística y como no tan vende humo como otros doctores que no vamos a mencionar ahorita. Entonces, en base a esto, e iniciando un poco, ¿cómo era tu relación con la salud, el ejercicio y la nutrición cuando joven? Bueno, gracias por tenerme en ese concepto. Me agrada porque sí trato de que no me perciban así, como lo decías, como el lado opuesto. Bueno, ¿cómo era esa relación cuando joven con todos estos temas de alimentación y ejercicio? Siempre he sido muy físicamente activo. Desde pequeño me ha encantado la actividad física, el deporte. Siempre he tenido un gusto muy grande por la competencia de una manera saludable. Me gustaba jugar basquetbol, me gustaba jugar tenis, jugar bolos, moverme. Cualquier juego que hubiese yo quería participar que Okay. implicara correr, hacer fuerza, lo que fuera. Eras el deportista. Sí, sí, siempre fui muy deportista, muy inquieto, pero la parte con el deporte pues llega solo hasta ahí. Con la alimentación sí no tenía ningún tipo de relación ni conciencia al respecto. Siento que en mi familia siempre se comió relativamente bien, teniendo en cuenta cómo come la población promedio. Ahora que lo pienso, pues se comía bien, se comía hecho en casa, se Mm. comían proteínas de origen animal, como a la gente le gusta decir mucho, se comía muy balanceado. Ujú. Mm, pero nunca se le daba mucha cabeza al tema, nunca se mencionaba nada al respecto y de hecho no fue hasta que estaba en la carrera, más o menos entre cuarto, quinto semestre, que yo empecé a pararle bolas a ese tema. De hecho, si alguien viese como yo comía los primeros semestres, no creería que soy una persona que hoy en día habla sobre alimentación saludable, sobre bienestar, porque mis hábitos eran todo lo menos indicado, todo lo que está mal en la alimentación, Ok. fanático por completo de toda la comida rápida, toda la comida basura, en cantidades excesivas, todo lo que pudiese consumir a la hora que fuera. Eh, de hecho, yo no tomaba café y durante la carrera en algunos periodos donde tenía que estudiar hasta muy tarde, entonces no, ¿cómo hago para mantenerme despierto? Voy a empezar a tomar café, pero entonces café era un frappuccino de puro helado con un shot pequeño de café, o lo preparábamos incluso, lo preparábamos ahí, echábamos un pote de helado con un chorrito de café para despertarnos La excusa, sí. y tomando eso a la 1 o 2 de la mañana. Entonces claramente físicamente era muy activo, siempre lo he sido, pero no tenía conciencia de ninguna relación con la salud, alimentación, Ok. sueño, nada más allá. Y antes de entrar a estudiar esta carrera, ¿cómo era tu relación con la medicina? O sea, ¿cómo la veías antes de ese primer acercamiento en primer semestre? Bueno, yo creo que algo que nos pasa mucho a los que estudiamos medicina es que uno cree que va a haber mucha más práctica y uno no es tan consciente de toda la teoría que hay detrás de toda esa práctica. Y a lo que voy con esto es que claramente, o sea, uno hace sus turnos, uno está en los hospitales, están todas las anécdotas de lo que sucede en urgencias, el paciente que llegó grave, la reanimación, y sí sucede y sí se practica, pero uno piensa que va a ser mucho más esto, este momento de película, el momento emocionante, aquí. ¿Son Grey's Anatomy o qué? Sí, como la emergencia, entonces llegó esto, y sucede, sí sucede, Mm. pero eso es una pequeña parte. Y detrás de eso hay una cantidad de teoría y estudio enorme que yo creo que uno no dimensiona antes de entrar a la carrera. Y tiene sentido, porque para poder defenderte en esa práctica, pues tienes que tener muy claros los conceptos básicos. Entonces creo que fue la mayor diferencia al momento de entrar en la carrera entre lo que pensaba que iba a ser y lo que fue que fue menos, sí hubo práctica, pero mucha menos cantidad de la que yo esperaba. Mm.
y muchísima más teoría. Ya. Y algunos médicos como Peter Attia dicen que ya en medio de la carrera se dan cuenta que el enfoque mundial de estas carreras universitarias de medicina es mucho más curativa que preventiva. Tú al estudiar esta carrera, ¿cómo viste esto? O sea, ¿aquí también o cómo dirías que se desarrolla? 100% de acuerdo. Es todo un enfoque de la cura inmediata a lo que sucedió. Me duele esto, tómate esto para que no te duela. Se me subió el azúcar, ¿cómo la bajamos? Se me subió la tensión, ¿cómo la bajamos? Pero no, ¿por qué se te subió en primer lugar? ¿Qué estás haciendo mal en tu día a día que te está llevando a eso? Estoy totalmente de acuerdo con esa apreciación que hace Peter Attia. De hecho, siento que eso fue lo que a mí tal vez me encaminó hacia lo que hago hoy en día y me fue alejando un poco de la práctica tradicional o la práctica más clínica de la medicina. Y fue darme cuenta, como te mencionaba hace un rato, como hasta cuarto, quinto semestre, yo no le prestaba ninguna atención a eso, pero sí era muy físicamente activo y en un punto quería mejorar mi rendimiento en el ejercicio. Y ahí fue cuando me empecé a interesar en la nutrición, empecé a leer algo al respecto. Y viendo por encima algunas cosas de nutrición, me empecé a dar cuenta que no nos enseñaban nada y que la base de, voy a decir casi todas, por no decir todas, pero casi todas las enfermedades, patologías, problemas que veíamos en la carrera estaban en los hábitos de vida. Y muy fuertemente en la alimentación, no exclusivamente ahí, pero gran parte en la alimentación. Y eso nunca lo abordábamos, o sea, hablábamos medicamentos, pastillas, tratamiento, manejo, pero nunca de verdad entrábamos a hablar del estilo de vida de la gente. O sea, en la carrera de medicina no se hablaban de los hábitos de alimentación, de ejercicio, de sueño, no se trataban, no había una materia o un momento. Se mencionan mucho, Sí. pero nunca se hablan en detalle, nunca se discuten. Okay. Cuando uno estudia cualquier tema o cuando uno presenta un tema, siempre, primera línea de tratamiento, ¿qué es lo primero que hacemos? Cambios del estilo de vida, que la persona mejore hábitos de alimentación y actividad física. Listo. Si eso no funciona, y ahí sí entramos todo en detalle. Y ni siquiera porque no se le quisiera prestar atención, sino que la gente no lo sabe. Un médico, a menos que vaya y lo estudie por su cuenta, no va a saber cómo prescribir ese ejercicio a esa persona que tiene que hacer hábitos del estilo de vida. Y aunque a veces lo intentan, tampoco saben dar recomendaciones nutricionales. Deje de comer fritos, deje de comer... y ya, está comiendo mucho... o como mucha harina. Dicen dos cosas, sí. Bájele a la grasa, bájele a la harina. Realmente la información nutricional cuando uno está en una consulta médica suele ser, no voy a decir que en 100% de los casos, pero suele ser muy básica, pero porque esa es la forma en que lo discutimos durante la carrera. Cambios de alimentación, se mencionan 2 o 3 cosas, dejen las grasas saturadas y ya, nunca pasa de ahí. ¿Y tú tienes alguna teoría o tienes alguna creencia o razón por la que crees que estas carreras de medicina durante tanto tiempo, décadas, se han estructurado de esta manera? Porque pues sí, esto viene desde el siglo pasado con esta carrera de medicina y es interesante como que hasta ahora ya se empiezan a ver como la importancia de la alimentación, de estos hábitos y se va mejorando como esta educación general, pero si crees que por algo en una carrera tan importante como la medicina se estructuró de esa manera antes, o ni idea. Yo creo que son una suma de varios factores, porque también es muy fácil caer en el extremo de atacar o juzgar mucho la medicina que hoy en día se practica. También hay mucha gente que quiere satanizar y juzgar todo y decir por qué está mal en todos los aspectos. Pero yo creo que ha sido parte de la evolución normal de la misma medicina. ¿Y a qué me refiero con eso? Hoy en día podemos volver de pronto a las raíces, a cosas más tradicionales, a cosas que buscan más la prevención, la promoción, porque podemos de cierta forma garantizar que no vamos a sufrir muchas otras enfermedades que antes sufríamos. Es muy bueno
que en este momento no tenemos que preocuparnos en general por la tuberculosis, que en este momento yo puedo ir muy sano, pero si llego a necesitar, tengo un antibiótico disponible. Si tengo una fractura abierta que se va a infectar, tengo antibióticos. Si tengo un accidente, tengo un montón de tecnología y avances en medicina para curar esos momentos agudos. Y creo que para eso fue necesario que la medicina en un momento se enfocase como se ha enfocado. Y se ha vuelto muy buena. Y creo que esto mismo lo dice Peter, si no estoy mal, en algún momento. En mejorar, en tratar problemas agudos o problemas del momento, no tan bueno en el manejo de temas crónicos. Y ahí es donde nos estamos dando cuenta de que estamos llegando muy tarde y queremos ya poner una curita encima en vez de ir a la raíz del problema. A esto le sumaría que claramente toda la formación médica, todas las grandes instituciones y autoridades en el área de la salud tienen una serie de sponsors, patrocinadores y unos intereses económicos detrás importantes, y claramente el impacto de la industria farmacéutica en la carrera de la medicina es mucho, y tiene sentido de que uno lo preparen de cierta manera para depender en eso. Pero no voy a decir únicamente que todo es acá por un tema de intereses económicos. Creo que tiene un componente importante, pero también creo que es parte de la evolución que tuvo que tener la medicina, y que ahora que podemos garantizar ciertas seguridades gracias a esa medicina, podemos volver un poco hacia atrás, hacia esas prácticas más tradicionales, ancestrales, a revisar más ese estilo de vida. Me gusta mucho esa respuesta porque es como un balance entre dos teorías. La primera, como una conspiranoica de que no, las farmacéuticas nos controlan, los jefes mundiales nos quieren enfermos, que bueno, puede tener un factor cierto, pero siento que esa teoría también ignora todo el componente que acabas de mencionar de la evolución de la medicina, y que es un proceso como tal, ¿no? O sea, que antes nos teníamos que preocupar por la tuberculosis, el polio, la expectativa de vida estaba como en los 30 y pico de años. La mortalidad durante el periodo del parto, tanto de mamás como de bebés, por ejemplo. O sea, sí, como que la gente a veces no es consciente de los problemas que antes teníamos como humanidad hace 200 años, ponle. Que eso para toda la historia de la humanidad es relativamente hace poco. Entonces, sí, o sea, en verdad me encanta la respuesta porque es como un poco las dos, pero hace énfasis en ese proceso evolutivo, como cualquier proceso, pues nos tuvimos que concentrar en algo antes, pero bueno, ahí vamos y vamos corrigiendo en base a lo que encontramos. Total. Y ahorita que, bueno, cuando empezaste ya full con estos temas, porque quisiste mejorar tu rendimiento, ¿cuál fue como la sorpresa más grande de alimentación o de hábitos que tuviste? Como, pucha, no tenía ni idea que eso funcionaba así, yo creía algo totalmente contrario. Bueno, digamos que como mencionamos, lo que tocamos realmente en nutrición o alimentación durante la carrera es mínimo, casi que solo se menciona, y tal vez dentro de eso poco que se trabaja, lo que uno escucha es lo tradicional. Hay que tener una alimentación principalmente a base de carbohidratos, 50-60% de las calorías, hay que comer muchos granos, cereales, y hay que consumir muy pocas grasas saturadas porque son muy malas. Creo que más allá de eso no es mucho. Tal vez sí mencionaban, bueno, no comer mucho azúcar añadido, pero evitar las grasas que son lo peor, las grasas saturadas y demás. En este proceso que yo estaba haciendo como inicialmente superficial, me encontré con la dieta keto. Y me causó mucha inquietud, mucha curiosidad, porque estuve en contra, o sea, era algo totalmente opuesto a lo poquito que había escuchado de alimentación. O sea, sí, lo poquito que había escuchado estuve totalmente en contra, 100%. Y empecé a experimentar, me dio mucha curiosidad desde el punto de vista, llamémoslo científico, y dije, ¿cómo así que estos dicen que si no hace esto va a pasar esto? O sea, y me han dicho que lo que me están proponiendo es la peor forma de comer, que yo debería evitar todo lo que me están diciendo. ¿Cómo así no solo quería incluir muchas grasas, sino que aparte debería consumir
más cantidad de sal y de sodio porque voy a perder mucha en la orina durante la dieta keto y demás. Y en este proceso primero leí muy bien, o sea, primero ya no era todavía experto, pero ya tenía ciertas bases, ya iba en cuarto, quinto semestre, yo ya podía buscar de pronto información respetable, o sea, de una calidad. ¿Tú ahí en estos primeros acercamientos fue como por papers o eran videos de YouTube o de dónde? Fue una mezcla primero tal vez de redes sociales. Una persona que se llama Logan Smith, que era un joven que había sufrido un glioblastoma, que es un tumor muy agresivo del cerebro, muy agresivo, con una pésima expectativa de vida, un pronóstico muy a corto plazo, muy triste. Y él al sufrir, digamos que al enterarse del tumor que tenía, es un tumor que característicamente se alimenta muchísimo a base de glucosa, mucho. Y parte de el tratamiento puede incluir, si uno desea hacer cambios, incluye hacer una dieta keto. Y él empezó a hacer esa dieta keto. Y en ese momento, la verdad es que hace años no he seguido su contenido, pero en ese momento él llevaba varios años en remisión, sin rastros del tumor. Y además de estar, entre comillas, bueno, no puedo decir curado, pero en remisión, sin el cáncer activo en ese momento, habían mejorado muchos otros aspectos de su vida, la composición corporal, por eso pues se veía mejor, se sentía mejor, su productividad, su energía, todo. De ahí me surgió la curiosidad, empecé a seguir muchos referentes en el medio y eso lo empecé a complementar, ahí sí a buscar la parte científica. Entonces empecé a encontrar que había estudios de pacientes diabéticos que ponían en dieta keto, pacientes con obesidad que ponían en dieta keto. Y empecé a ver, bueno, parece que esto funciona, o sea, hay evidencia de que esto funciona en estos casos. Y un día dije, no, yo voy a hacer esto, o sea, tengo mucha curiosidad de ver qué sucede, voy a probarlo a ver si sí es tan bueno como dicen o no. Y ahí en ese momento tus papás te dijeron algo de está loco, no sé qué. Pues no les pregunté mucho como su opinión. No, porque, o sea, lo digo porque yo en su momento también hice la dieta keto y pues el apoyo de la familia es vital porque en el almuerzo que hacía mi mamá, pues necesitaba yo una doble porción de carne y sí mis vainas. No me lo juzgaban directamente, pero siempre hacían comentarios. Entonces, o sea, no me decían, no lo haga, no puede, o sea, yo tomaba mi decisión y yo comía lo que yo quisiera. Pero sí, todo el tiempo era, pero ni entonces no puede ni un pedacito de esto. Ah, pero tampoco, y otros familiares y más personas, entonces lo de, no, pero ¿cómo que no se puede servir un poquito de arroz? Entonces nuestra cultura es muy así, la gente se impresiona. Yo pensaba, o sea, me aguantaba a veces de responder como no te estoy diciendo tú que comas, o sea, tú come lo que quieras. Como yo no te estoy controlando lo tuyo, deja de opinar sobre qué me estoy comiendo. Pero hice esa prueba con muchos errores, o sea, hice una dieta keto, creo que estuve unos 3 meses, tal vez un poco más. Seguramente cometí muchos errores porque era la primera vez que yo intentaba hacer algo de manera consciente por mi alimentación y como controlar eso en el día a día. Pero los resultados y lo que yo sentí fue increíble. Yo empecé a experimentar una energía que yo nunca había sentido hasta ese momento durante la carrera. Yo solía sufrir mucho de sueño, o sea, me daba mucho sueño durante el día, todo el tiempo me sentía cansado. Y a mí me costaba mucho sentarme a estudiar. Yo estudiaba y después de 5 minutos me estaba quedando dormido. En clase yo, no importa si me esforzaba por hacerme en la segunda o en la primera fila, me podía quedar dormido enfrente de un profesor dictando una clase. Sufrí mucho por eso. Y mientras hice keto me sentía con mucha más energía. También quiero aclarar que tenía unos hábitos de sueño que no eran los mejores y eso también lo he venido corrigiendo. Pero en ese momento digamos que el sueño no cambió, solo cambió la alimentación. Y la energía era mucho mayor. La concentración mucho mayor. El apetito se disminuyó increíblemente, o sea, yo me despertaba y yo no quería comer nada y me daba hambre fácilmente al mediodía.
lo cual en mi caso no es bueno porque yo soy una persona que siempre ha sufrido por ganar peso, siempre me ha costado mucho trabajo ganar peso y ganar masa muscular. Y de hecho uno de los motivos por los que en esa época dejé fue porque me estaba bajando, tenía una gran definición, o sea, estaba marcadísimo, pero la ropa toda se me estaba empezando a quedar grande, o sea, estaba súper definido, pero yo no quería bajar de peso, yo todo lo contrario, quería subir de peso. Pero sí, que tuve resultados muy favorables, tuve un pequeño, yo creo que casi todos los que pasan por keto, como vemos a grandes referentes del keto, tienen un pequeño fanatismo y piensan que es la cura para todo y que es la solución a todos los males, y tal vez pase por eso y de pensar que no, esto... Y ven como por debajo a todos los que no hacen keto. No, total, y el que no entiende eso definitivamente es que está negado. Ajá. Y que en esa etapa pasé por ahí, no me duró mucho, sigo respetando la keto, siento que tiene muchos beneficios, siento que hay casos donde puede ser una gran herramienta, la uso a veces con algunas personas, a veces en mi alimentación puede parecer keto en algunos aspectos, pero hoy en día me he dado cuenta que no es la única forma de alimentarse de forma correcta, y que no es la cura milagrosa para todo, pero que tiene varios principios, beneficios, tiene varias cosas que me agradan, así no se practique 100% de forma estricta, pero ahí surgieron varias cosas importantes. Entonces, creo que a lo que iba esto, que me extendí en toda esa explicación de cómo entré hacia la parte de keto, fue que esa experiencia que yo tuve me hizo darme cuenta como miércoles, o sea, esto va o sea, yo miré los artículos, miré, digamos, las redes sociales, luego miré los artículos y la ciencia, luego lo experimenté y yo dije, esto es una cosa increíble, el potencial de cambiar muchas cosas del día a día, y no estamos viendo eso, y empecé a darme cuenta como que este fue un punto clave. Las enfermedades crónicas parten de eso. Yo creo que hasta ahí nunca lo había, o sea, uno sabe, pero yo nunca lo había, verdad, analizado, nunca había hecho introspección al respecto, como de verdad es que estas decisiones que yo tomo en el día a día de qué comer, qué hacer, cómo me muevo, duermo, son el motivo por el cual estamos atendiendo todos estos pacientes y estamos estudiando todo esto y me están preparando para dar todo este montón de gente. Pero es que ni siquiera deberían estar llegando urgencias, o sea, ni siquiera deberían estar llegando infartados, con el azúcar elevada, con la tensión alta. O sea, está perfecto que si yo tengo un accidente y necesito una atención por ese accidente, claramente va a necesitar una clínica. Claro. Pero la inmensa mayoría de personas, en primer lugar, ni siquiera tendría por qué estar enfermándose y llegando allá. Y todo está en eso, y ahí fue cuando empecé a darme cuenta como todo sale de acá y esto no lo estamos mencionando. Y creo que eso fue clave de darme cuenta en ese momento, porque aún me quedaba más de la mitad de la carrera, eran 14 semestres. Uy. Y yo siempre, en todas las materias en que vimos, en todas las rotaciones, yo siempre quedé con esa parte dentro de mí de, como bueno, sí, pero ¿y antes de esto qué? Como antes de la curación, antes del que llega acá, ¿cómo evitamos todo esto? Entonces siempre tenía un poco, no sé cómo llamarlo, como esta frustración, como de sentir la espinita de... Sí, como ni siquiera deberíamos dejar que la gente llegue a ese punto. Está perfecto, y ahí es donde vengo un poco a defender la medicina que se practica hoy en día, como listo, está perfecto porque hay gente que llega, hay gente que ya está ahí, y también tenemos que ofrecerle opciones a esas personas. No podemos pretender entonces, no todo el mundo está dispuesto, no es si no tiene una conversación con algún familiar de uno, que un papá, un tío, un abuelo, y ya yo creo que es muy fácil darse cuenta que muchos no van a cambiar sus hábitos de vida, y claramente tal vez para ellos poderles ofrecer una pastilla o dos pues sea una mejor alternativa, así yo no estoy de acuerdo con muchas de ellas, pero en el contexto de ellos que no van a hacer nada, no van a cambiar sus hábitos, no van a ir a la raíz, pues les va a funcionar. Entonces, o por lo menos les va a ayudar. Entonces, creo que ahí fue donde empezó. Y también porque mucha gente, o sea, una parte no querrá cambiar sus hábitos, pues ya a los 60 años,
y otra parte de la población es porque pues no tiene los recursos como para ya tener una alimentación ideal. O sea, es como, pues no sé, o sea, siento que en Colombia mucha población es como lo que haya, la papa, el arroz, es como lo que les toca. No tienen los recursos, pero tampoco tienen La información, ¿no? Obvio. la información ni siquiera, más allá de como que yo quiera tenerla y no la tenga, es que uno ni siquiera es consciente de que no la tiene. Y a lo que veo es que yo no era consciente durante la carrera de que yo no tenía idea que era alimentarse bien. Sí. Y yo creo que a menos que uno lo estudie y se dé cuenta que uno no sabía, uno no es consciente que uno no tiene idea. Entonces uno ni siquiera sabe que no sabe. Entonces creo que eso también es parte del problema. Y claramente el tema de los recursos es algo importante porque que lo más costo efectivo en términos de energía que suele ser un pedazo de pan, arroz, Tal cual. lo que come la gente en promedio en este país. Entonces, Mm, Bueno, digamos que entonces tuviste todo este proceso que te abrió los ojos y, o sea, ¿en qué momento como que decides crear tu marca personal sobre estos temas, abrir tu cuenta, cómo, si pasó algo para que tomaras esa decisión o cómo lo abordaste? eso más que un momento fue un proceso de años, creo yo. Ok, Porque, pues, ya como hemos venido hablando durante toda la carrera, tenía este dilema dentro de mí. Como, yo quiero que la gente no llegue a este punto donde está llegando. Pero yo estaba muy claro desde que uno entra a medicina, la primera pregunta es: ¿y qué te quieres especializar? Siempre, sí, siempre. desde el primer semestre. O sea, básicamente para la gente, hacer medicina es solo como el paso necesario para lo que uno va a hacer después. Ujú. Entonces yo en mi cabeza era pensando en mi especialidad y a mí me encantaba o me encanta la ortopedia. A mí la parte quirúrgica, mi entrada a cirugía, me fascina, me encanta. Me gusta muchísimo resolver urgencias, el paciente que llegó con algún trauma. Me gusta muchísimo porque aparte implica una parte manual y lo disfruto mucho. Entonces yo hasta cierto punto solo pensaba en eso. Me gustaba esta parte, pero era como un complemento que yo iba teniendo. Cuando me empecé a dar cuenta que me gustaba más y más y la parte del rendimiento físico, de la alimentación, dije, bueno, lo que yo voy a hacer es trabajar con atletas y con deportistas. Entonces voy a hacer ortopedia y me voy a dedicar a la gente deportista. Ok. Y durante mi internado, ya finalizando, digamos que en los últimos semestres de la carrera, yo durante todo este tiempo seguía estudiando, digamos que de forma particular, la nutrición. O sea, iba viendo diferentes posturas, entonces encontraba una corriente, leía sobre ella, buscaba artículos, iba estudiándolo por mi cuenta, como lo que iba encontrando y me causaba curiosidad. Y mientras te ibas metiendo en estos temas, como que conocías a más gente del medio o amigos que también les empezaba a interesar los temas y hablaban de ellos, o eras tú solo. Inicialmente muy solo. La gente cercana que de pronto ya que a mí me gustaba el tema, a veces me buscaba para alguna que otra pregunta, pero en ese momento no tenía nadie que estuviese igual de interesado que yo, nadie de Ok. mi círculo cercano. Y en un momento decidí hacer una certificación como coach nutricional porque quería tener las herramientas. Para mí, porque ya me he dado cuenta que me gustaba y quería entonces ya como organizarlo, formalizarlo un poco más, como que alguien me pudiera decir, vea, empecemos con esto, estudiemos esto, como ya poder estructurar más las Sí. ideas que yo tenía, como darles un orden. Y porque dije, bueno, esto aparte me da un plus a la hora de hacer algo después, como que al menos puedo decir que tengo algún tipo de estudio o certificación en la parte de nutrición. Entonces lo empecé durante mi internado, me gradué de medicina y durante mi rural terminé esa certificación. Y en mi rural ya pues venía ya estudiando varios meses mucho más a fondo, entonces ya me empezaban a buscar mucho más para hablar al respecto, para preguntarme la gente cercana. Y en un momento yo dije, bueno, pues ¿por qué no hago mientras tanto una consulta particular? A ver qué sucede.
Y de cierta forma decidí empezar a ofrecer mi consulta, como si a alguien le interesa como que hablemos de nutrición, algún otro tema, pues yo voy a hacer una consulta totalmente particular. Ya. Inicialmente, pues, gente cercana, familia, amigos, primos, gente como que lo conoce a uno, como tal vez por ayudarlo en un poco. Sí. Pero ellos empezaron a referirme a otras personas, como, yo conozco tal que de pronto le interesa. Y yo, bueno. Entonces empecé a recibir un poco más de pacientes y pacientes. Lo mantuve, digamos que, controlado porque aún tenía mi rural, mi servicio social. ¿Y en dónde fue este rural? Lo hice acá en Bogotá, lo hice con la Armada, en un dispensario que era de la Armada y la Fuerza Aérea. Entonces era muy chévere porque había un servicio de consulta prioritaria que era como un urgencias pequeño. No llega al mismo nivel crítico que llega a una urgencias de un hospital, pero sí llegan bastantes cosas, es urgencias pequeño. Y estaba solo, entonces, a pesar de no estar de pronto como en un pueblo, sin nada, pues yo era el único médico ahí en ese momento que recibía a los pacientes. Entonces igual tuve que tomar decisiones solo, solucionar, como en que algunos momentos encontrarme con gente que llegaba fracturada o gente que había que suturar porque tenía alguna lesión, hacer varios procedimientos, entonces fue una experiencia muy chévere. Sí, o sea, igual tú disfrutas como ese tipo de presión, por lo que veo. Sí, total. Ya. Sí. Entonces, yo terminé eso, empecé a hacer mi consulta y cuando se acabó el rural, dije, bueno, creo que tal vez fue uno de los momentos más críticos en definir dónde estoy hoy en día. Porque lo usual es que uno busque trabajo mientras estudia y se presenta a la residencia. Y lo primero que yo dije, bueno, yo creo que puedo meterle más la ficha a la consulta y no tengo necesidad de emplearme. Puedo mantenerme independiente. Y en ese punto ya me había empezado a dar cuenta que me gustaba mucho poder manejar mi tiempo. Es decir, estaba durmiendo bien como no había dormido hace años durante la carrera y poder respetar mis horas de sueño más allá, porque tenemos muy asociado que el que duerme es por pereza, pero como dormir las horas que necesitaba y no tener sueño durante el día para mí valía más que cualquier otra cosa. Yo decía, yo me puedo sentir bien, o sea, puedo estar durante la tarde sin quedarme dormido en cualquier lado. O sea, ser doctor no implica trabajar 48 horas seguidas y estar ahí disponible todo el tiempo. Total, estaba haciendo mi ejercicio, entonces había podido estar muy consistente sin tener como que abandonarlo. Entonces venía una época de mi vida donde había estado entrenando, comiendo relativamente bien, había estado durmiendo como nunca en mi vida, no porque estuviese durmiendo de más, sino como que estaba durmiendo lo que necesitaba dormir. Lo que era. Y ahí fue que dije, yo valoro mucho eso, estoy muy feliz, me siento muy bien, me siento con energía, me siento con ganas de hacer cosas, emocionalmente me siento excelente. Yo afortunadamente nunca en mi vida he tenido que lidiar con problemas emocionales graves, de ansiedad, de depresión. No puedo decir que he estado en esa situación, pero así no haya estado, pues uno tiene fluctuaciones en su estado de ánimo. Pero yo me sentía súper bien y me siento súper bien, pero me daba cuenta como genuinamente las cosas que hago en mi día a día, o sea, como que todo mejora. Como para mí es muy raro sentirme triste, sentirme, no es que no me pueda poner triste si pasa algo, pero es distinto la energía, el estado de ánimo, la forma en que uno siente y ve todo. Es que es como que uno cuando tiene unos malos hábitos, uno no se da cuenta, pero uno está al 50% y ya cuando pone en orden su vida, hace ejercicio, come bien, duerme lo suficiente, uno se siente capaz de todo o capaz de más, pero sí, como que uno antes no era consciente de que uno podía estar como plenamente activo todo ese día, todo el día. Y es que uno piensa que lo otro es lo normal. O sea, exacto, lo normal es como sentir que no hay energía y como se da cuenta que miércoles yo puedo potenciarme un 500%, y eso es lo que genuinamente está normal, solo que estoy haciendo todo tan mal que mantengo drenado y cuando lo hago bien me siento... Es que esa es la palabra, porque está normalizado, digamos, en la universidad. El amigo viene, marica, dormí 2 horas, el otro amigo, marica, me está matando el dolor de cabeza,
venga, almuerzo unas papas a la francesa, ya. Entonces todo está normalizado y como se sienten las personas está muy normalizado, pero, Total. o sea, para nada, uno empieza a coger buenos hábitos y es un nuevo mundo. Es que no es normal no tener energía, tener sueño todo el día, o sea, como sentirse, no es normal no sentirse bien. Exacto, sí. Así de sencillo, así de sencillo. Sí. Entonces, como que en ese momento me di cuenta, yo valoro mucho esto. Yo quiero seguirme sintiendo así. No quiero esperar a que pasen muchos años para poder tener otra vez el tiempo para hacer esto. Y a la vez, yo sentía como, bueno, como igual las cosas me están fluyendo. Como estoy haciendo esto de nutrición, de estilo de vida. Y la gente me está buscando, si sea poco, o sea, apenas está empezando. Pero es un tema que me gusta hablar, empiezo a hablar con la gente y me emociona hablando, y en todas las reuniones entonces siempre terminaba alguien preguntándome sobre ese tema y terminábamos hablando de eso. Y yo tengo otros proyectos en mente también, como que tengo una vena emprendedora y como que muchas cosas que quiero sacar adelante. Y dije, bueno, en este momento me presento a una residencia o le trabajo estos otros proyectos que tengo. ¿Por qué digo como una cosa o la otra? Porque la realidad es que la exigencia y la demanda de una residencia médica en este momento, y más la de ortopedia, que era lo que yo quería hacer, es una cosa salvaje. O sea, requiere un sacrificio de tiempo, de dedicación y estudio, donde tú tienes que estar 100% dedicado a eso. Entonces yo dije, hacer esto en este momento implica decirle que no a lo otro. E implica perder la libertad de decisión que tengo sobre mi tiempo y sobre cómo lo paso y sobre mi sueño y sobre lo que como y sobre lo que hago. Y tal vez en este momento no quiero hacer eso. Quiero poder controlar eso y lo valoro mucho. Y tuve que analizarlo y dije, la verdad es que con dolor en el alma, porque de verdad que me gusta mucho y me apasiona la ortopedia, dije, si yo en el largo plazo puedo controlar mi tiempo y cómo lo gasto y qué cosas estoy haciendo, yo sé que voy a ser muy feliz. Y ese otro tema me apasiona también, me encanta. Y las puertas se me están abriendo. O sea, las cosas como que algo me dice que está fluyendo. Este dilema, ¿hace cuánto fue? Eso fue 2022, hace un año y medio, 2 años. Bueno, okay. Ese dilema viene desde antes. O sea, yo durante el internado ya venía. No, obvio, digamos, este momento de que terminas el rural. Lo terminé el rural en septiembre del 2022. Ok, hace un año. Sí. Hace un año. Y fue que básicamente tuve que tomar esa decisión. Y cuando decidí, bueno, voy a hacer mi consulta particular y voy a trabajar en estos proyectos que tengo en mente, dije, bueno, la gente cómo va a llegar a mí. O sea, la gente cómo va a saber que yo ofrezco una consulta, que yo voy. Y ahí pues también muy impulsado por la gente cercana a mí, decidí, está bien, voy a abrir redes sociales, voy a empezar a subir videos al respecto hablando de alimentación, de estilo de vida, de hábitos. Sobre todo porque genuinamente creo que algunos conceptos que manejo son cosas que en general no se discuten y que son un poco de pronto contrarios a lo que mucha gente dice. Entonces él dice, bueno, creo que esto le puede servir a algunas personas. Yo nunca fui antes de esto de redes sociales. O sea, yo era la persona que... O sea, ¿te costó al principio subir tu primer video? Me cuesta todavía. yo era el que tenía el Instagram, el típico Instagram del que cada 5 meses sube una foto con alguien allá, o porque alguien cumplió años felicitándolo, o porque hay una foto que, uy, me gustó esta foto y no me tomaba una foto hace yo no sé cuánto tiempo, pero ya, nada. Ya. Y al principio subí un par de videos, luego dejaba de subir 3 semanas, un mes, volví y subía, dejaba de subir, y en febrero más o menos fue que decidí empezarlo a tomar más en serio y empecé a decir, bueno, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien, y empecé a tratar de subir videos con mucha más consistencia y ya planearme, separar un tiempo en mi agenda como está bien, porque ya me daba cuenta como que si no separaba el tiempo para grabar, pasaba una semana y no grababa y me quedaba sin videos para subir. Entonces a sacar el tiempo para hacerlo y darle el respeto que se merecía ese espacio, porque como inicialmente uno no se considera
un creador de contenido, uno es como que uno dice que es algo al lado, pero realmente uno tiene que meterse en el papel y sí. darse uno cuenta como yo voy a crear contenido y yo voy a hacer esto bien hecho. Y ahí fue que empecé como ya a hacerlo con más juicio. Y en ese momento la respuesta que tuve en las redes fue increíble, o sea, fue mucho mayor a lo que yo estaba esperando. Y los videos empezaron a gustar, a tener alcance, empezaron los seguidores a aumentar y se empezaron a abrir muchas puertas. Y ahí tal vez fue que empecé a conocer, como tú decías ahora, como más gente que me seguía moviendo en este tema. Gente que tenía conceptos, que me hablaba, empecé a conocer muchas personas, se empezaron a presentar oportunidades. Y ahí fue que dije, no, esto es una herramienta increíble para conocer gente que tal vez de otra manera nunca conocería, para poder promover proyectos que quiero sacar adelante, para alcanzar muchas cosas. Y pues nada, ahí sigo moviendo, ahí he podido tener el espacio de trabajar en las cosas que quiero. En este momento también estoy haciendo una maestría en fisiología médica y envejecimiento, porque va muy de la mano con lo que me gusta, pero manejo mi tiempo, puedo promover esto que creo que como ortopedista hubiese sido muy bueno, pero tal vez no hubiese aportado nada distinto. Y creo que acá sí estoy aportando algo diferente y creo que puedo poner un granito de arena que marca a más personas y que ayuda a compartir una visión. Creo que puedo impactar positivamente de una mayor manera. Entonces pues en eso estamos. Me impresiona que digas que aún te cuesta, porque muchos de tus videos, y los mejores son los que sales al carulla a echarle mierda a la comida, y pues obviamente grabar en público pues da más pena, ¿no? Total. Yo creo que lo que más he aprendido de esta experiencia, así hoy en día se cerrase la página, es a que no importa aprender a grabar y que la gente mire y que no te importe y hacer como si nada. Mientras más lo hace uno, más se suelta. Pero siempre hay una parte dentro de uno cuando vas con el micrófono y con alguien grabando y está la gente al lado. Siempre hay una parte de uno que es como, ay, y luego hay otra parte que me obligó a decirme como, vale, huevo. Me importa un culo si está pensando. Realmente uno piensa que la gente piensa mal. La verdad es que yo creo que el 99% de las veces la gente no está pensando mal. La gente solo dice como, ¿qué está haciendo? Habrá alguien que piense mal. Piensen mal o no. Vale, bueno. No los conozco, no me importa que estén opinando, no los voy a volver a ver y yo ya llego a volver a mi casa igual. O sea, realmente si uno lo analiza no tiene uno por qué importarle en lo más mínimo. Obvio. Pero igual no deja de ser una situación incómoda inicialmente. Ya cada vez uno aprende, ya uno cada empieza vez a decir, seguro menos incómodo, de acuerdo. Y bueno, en medio de tanta desinformación, lo que hablábamos un poco literalmente en el minuto 1 del podcast, con tantos doctores de que doctor no sé qué, que esta dieta, que la otra, ¿tú cómo haces como para filtrar toda esta información y saber cómo esto es verdad y esto no? Yo creo que llegar a decir con tranquilidad esto es verdad y esto no, aún no es posible. O sea, llegar a ese nivel de certeza, creo que me encantaría poder hacerlo, pero creo que eso no se puede y creo que será un error. Y creo que por eso hay gente con posturas a veces tan fanáticas y tan radicales, porque se convencen de que algo es la verdad absoluta. Yo creo que lo más importante es primero tratar de entender muy bien. Yo primero trato de, bueno, esto tiene sentido, o sea, mecanísticamente hablando, tiene lógica, que no sea solo haz esto y va a pasar esto, sino como, bueno, pero si hago esto, se supone que hay un mecanismo lógico por el cual llego a este resultado, que no sea solo como anécdotas. Ya. Trato de ver qué estudios hay al respecto. Tal vez de lo más frustrante que hay es buscar estudios en nutrición. Es que justo en temas de nutrición yo siento que uno puede encontrar estudios a favor y en contra. Tú puedes respaldar lo que quieras. Exacto. Si tú quieres decir... Esa es mi pregunta. O sea, cuando hay algo a favor y en contra, ¿tú cómo decides por qué irte? Y cuando dices que, digamos, no hay certeza absoluta en nada, es como... Entonces yo puedo decir, los aceites vegetales son buenos. Y hay estudios y hay estudios con los que tú puedes respaldar que son buenos. Ajá. Ya hay evidencia para eso. Pero sabemos que no. Sabemos que no, sabemos que no, y yo
claramente estoy en contra de ellos y las grasas naturales me parecen una opción mucho mejor. Pero lo que es que también hay estudios que están a favor de los aceites vegetales. Sí. Entonces, yo diría que lo más importante es tratar primero de entender los mecanismos, o sea, tratar de entender por qué algo podría funcionar de una manera u otra, leer al respecto y buscar qué dice la evidencia, y aquí es donde es un poco más complicado porque uno quisiese encontrar, por ejemplo, ensayos clínicos aleatorizados, sí. Que básicamente, ¿qué es esto? Que yo cojo un grupo de personas, les hago una intervención, ustedes van a comer con aceites vegetales, ustedes van a comer con mantequilla, y los llevo por un periodo de tiempo y miro la diferencia de los resultados, e incluso si es posible, luego a los de mantequilla los paso a aceite vegetal y los de aceite vegetal a mantequilla y los sigo en el tiempo. En el momento de la práctica esto es extremadamente difícil de hacer con temas de nutrición, porque hay demasiadas variables que controlar, muchísimas. Entonces la cantidad de ensayos clínicos que uno encuentra son muy limitados, suelen tener muchos errores cuando uno los lee, porque algo que he ido aprendiendo es que uno encuentra artículos que defiendan todo, pero cuando tú te sientas y empiezas a buscar críticamente, bueno, ¿cuál fue el método? ¿Cómo recogieron la información? ¿Cómo los evaluaron? ¿Cómo los testearon? Te empiezas a dar cuenta que la gran mayoría de cosas tienen errores de metodología y por tanto esas conclusiones no van a ser muy confiables. ¿Qué es lo siguiente? Nosotros en nutrición tenemos muchos estudios, digamos que donde tú estudias una población que ha hecho una conducta y las miras en el tiempo, y tienes una población que ha hecho otras conductas y comparas como cuáles son los resultados que tiene, cuáles tienen más infarto, cuáles, y tratas de sacar conclusiones, pero es muy difícil porque tú no puedes sacar una causalidad de eso, solo una correlación. O sea, puede estar asociado, sí, la diferencia entre la causalidad y la correlación. Exacto, como sucede con los estudios muchas veces de las carnes rojas. Y es que nos han dicho por años, las carnes rojas están mal, son malas para la salud, evítenlas. Entonces, ¿quién come carne roja? La persona que no le suele importar su salud, la persona que no presta atención a sus hábitos, que no hace ejercicio, que fuma, que consume más alcohol, que consume más dulce. Y usualmente quienes no comen carne roja, la persona que se está cuidando, la persona que trata de ser consciente. Entonces hay un montón de sesgos, es muy difícil. Es muy difícil. Yo creo que tratar de leer los estudios de la forma más crítica posible. Lo más difícil es que en la medida que uno más lee, uno empieza a tener posturas y sus puntos de vista, y en la medida que uno va leyendo, se van o debilitando o se van fortaleciendo esas posturas que uno tiene. Lo más difícil, lo que yo trato de hacer, obviamente uno nunca lo logra hacer en un 100%, y el que diga que lo hace 100% de forma imparcial está diciendo mentiras, pero lo que yo trato de hacer es leer siempre con la mente abierta, o sea, leer siempre sin asumir que nada de lo que sé es verdad. Entonces, si voy a leer un artículo sobre aceites vegetales, incluso sobre un tema sobre el que tengo una postura muy firme, tal vez no lo logro en un 100%, pero voy a tratar de ignorar todo lo que yo pienso y hacer de cuenta y leerlo desde el punto más neutro posible. Y según eso, uno va analizando. Creo que eso es muy importante y uno le ayuda mucho a darse cuenta que no es solo hay una respuesta, hay una postura exacta para todo, que hay cosas que tienen sentido, uno puede cambiar puntos de vista e ir evolucionando. Sí. Y finalmente, creo que el que diga que puede tener una certeza y una verdad absoluta en temas de nutrición en este momento está diciendo mentiras. O sea, el que crea que sabe todo y que lo sabe sin ninguna posibilidad de estar equivocado, esa persona es un peligro. O sea, esa persona con certezas que va a tener errores. Uno tiene que estar dispuesto, y yo he cambiado mi postura varias veces durante este transcurso. En la medida que más aprendo, encuentro evidencia, hago posturas, y seguramente seguirá cambiando. Tal vez cada vez va a cambiar menos radicalmente, tal vez ya serán detalles, pero es parte de aprender y de estar abierto a la nueva evidencia que va surgiendo. Sí. Bueno,
sí me queda claro, digamos, porque eres una persona, o sea, un médico que tiene su formación académica, que sabe analizar un paper, digamos, yo también como economista me recuerdo mucho una clase en la que nos enseñaban a evaluar los papers, la metodología que se usó, la cagó en esta variable, no sé qué, entonces digamos que uno tiene esa preparación para saber si es confiable o no, pero ¿cuál sería tu consejo para una persona común y corriente de saber en qué creer y en qué no? Ok. Lo primero, no dejarse guiar nunca por los titulares o por lo que de repente es noticia ni tendencia, porque todo el tiempo van saliendo noticias y digamos que no juzgando ninguna labor, pero muchas veces el periodista que publica algo en una página o la persona encargada de poner alguna información no tiene el trasfondo ni las bases ni el conocimiento para interpretar adecuadamente un artículo y terminan muchos titulares a veces con un boom de información que no es la más acertada. Entonces, primero, como ser muy cuidadoso con todas esas noticias. Creo que para alguien que no tiene bases, YouTube es una herramienta increíble. O sea, la verdad es que a pesar de que uno tiene que ser cuidadoso con qué busca, porque nadie te está garantizando que lo que ves tiene o no calidad, pero en YouTube uno encuentra videos muy completos casi que sobre el tema que uno quiera. De verdad que yo pienso que es una herramienta espectacular y es un muy buen punto de entrada para yo hacerme una idea general, para entender conceptos si yo tengo dudas. Y lo chévere es que igual yo puedo, cuando yo busco un tema nuevo, pues lógicamente esta no es la forma en que yo investigo, pero para hablar, digamos, de otros temas, cuando yo busco un tema que no está relacionado con esto, yo quiero aprender algo de edición de videos, algo, lo que sea, entro y busco varios, o sea, como que no me quedo solo con una persona, sino que abro varios sobre un tema y trato de hacerme una idea general. Sí, y pues si ya varios lo dicen, como que uno confía más. Y una vez tengo una idea y veo unas posturas de pronto puestas y trato igual de ver cosas, después sí paso a buscar información al respecto. Y buscar información al respecto, ahí es donde es un poco más complejo porque sí creo que uno no puede quedarse solo con lo que ve en redes, con lo que ve en YouTube, sino que uno debe pasar de ahí, como coger esa base para entender de una forma fácil, entretenida un tema, pero ya pasar a algo más específico. Y creo que ahí está en la dificultad de que si yo busco algo de forma muy genérica en Google, pues no me va a aparecer información de mucha calidad. Entonces debo ser o muy específico o aprender a buscar bases de datos, como por ejemplo PubMed, y aprender a poner ciertos términos y a buscar por ahí, para encontrar de pronto ya al menos artículos científicos que, como ya hemos hablado y nos hemos dado cuenta, que haya un artículo científico sobre un tema es todo menos garantía de que sea bueno, de que sea de calidad, pero por lo menos ya estoy teniendo un estándar mucho más alto, por lo menos ya estamos hablando en otro lenguaje con una profundidad mayor. Entonces ahí uno puede buscar primero los mecanismos de ciertos procesos, la fisiología normal, cómo funciona, y si uno tiene ya curiosidades, uno ya se puede ir a buscar intervenciones específicas o cómo funciona esta alimentación en este caso, o ya puede uno ir profundizando en el tema. Creo que uno puede empezar a leer información un poco más concreta y algo muy valioso, y es cómo me siento yo aplicando lo que estoy estudiando, las cosas y teorías que estoy viendo. Entonces yo soy muy amigo de experimentar, como listo, la teoría dice esto, pero yo cómo me siento. Yo nunca he recomendado nada, nunca he recomendado nada que yo no haya probado previamente y con lo que me haya sentido muy bien. Entonces también es invitar a la gente, porque hay muchas teorías que dicen, esto es lo mejor, y poniéndolo en práctica tal vez mucha gente se dé cuenta que no es lo mejor. Entonces, como yo diría que no hay una forma exacta, no hay una manera específica, es una combinación entre guiarse por la información, poner en práctica, leer, ir tratando de tener una postura, uno empieza a tener ciertos principios fundamentales, uno empieza a tener sus posturas y tratar de consolidarlas sin dejar de estar abierto a que pueden evolucionar en el tiempo. Sí. Entonces, yo creo que ahí está la cuestión, que la nutrición es un tema tan complejo que es personalizada para cada uno. O sea, lo que a mí me sirve puede que no te sirva a ti. Entonces, es como todo lo que acabas de decir, agregándole, pues, intentar las cosas.
Como que intenta y lo que te vaya sirviendo a ti. Totalmente, y es que no todos venimos evolutivamente del mismo grupo, o sea, todos venimos del mismo, pero en la medida que las poblaciones se han, digamos que dispersado, hay gente que tiene una descendencia que tiene una ascendencia que tal vez consumía muchos productos animales, que estaban, no sé, que solo podían encontrar focas para comer, que solo podían encontrar animales y nunca veían una fruta en su vida. Y hay otras personas que de pronto evolucionaron en zonas más tropicales y tenían disponibilidad de otros alimentos y pescaban también, pero también consumían mucha más cantidad de frutas. Entonces sí tiene sentido de que no todos tenemos en los últimos años la misma evolución, y es lógico que haya personas que toleren mejor unas cosas que otras y que no todos respondamos de la misma manera. De acuerdo. Entonces, ¿cómo es tu alimentación ahorita? Mi alimentación, mi alimentación se basa principalmente en productos de origen animal. Yo estoy convencido de que son la principalmente nutrición para nosotros como seres humanos. Y creo que en los productos de origen animal está la mayor densidad de nutrientes, de proteínas, nos dan mucha saciedad, tienen varios beneficios, pero no dejo de incluir otros alimentos. Principalmente me gusta mucho incluir frutas. Consumo también, o sea, también consumo todo lo que una persona, llamémoslo normal, comería. También como arroz, como papa, alguna vez como alguna lenteja. Salgo a comer con mi familia igual a un restaurante, pero digamos que no son el fuerte en mi alimentación. Entonces mi alimentación principalmente se basa en carnes, en huevos. Cuando me refiero a carnes, hablo de cualquier tipo de animal, o sea, res, pollo, cerdo, pescados. Trato de que las dos principales sean res y pescados o mariscos, pero consumo prácticamente de todos los animales. Trato de incluir, porque nutricionalmente son fuentes muy densas, trato de incluir algo de órganos en mi alimentación como un complemento. No son el fuerte, digamos que no es un gusto que aún tenga tan desarrollado, pero trato de incluir pequeñas cantidades de órganos ocasionalmente. Complemento mucho con grasas, como aguacate me fascina, que es una fruta. Uso mucho mantequilla, uso aceite de oliva, uso aceite de coco. Y como muchas frutas, como miel. De hecho, yo muchas veces puede que almuerce y tenga la carne, tenga el aguacate, y en vez de ponerme papa o arroz me pongo un banano, o que me ponga alguna otra fruta. Y ya hacia la noche, por un tema más de que me ayuda a dormir mejor, o más que hacia la noche, hacia mi última comida del día, que es entre 6 y 7, no es realmente tan tarde, incluyo algo más, ya entre comillas, lo que la gente llama los carbohidratos, porque igual las frutas son carbohidratos, pero ya incluyo a veces una porción de arroz, o una arepa, o una tortilla de maíz, o algo más, porque me ayudan a dormir un poco mejor y a recuperar. En este momento estoy entrenando bastante, entonces incluyendo un poco de carbohidratos siento que me recupero mejor. Pero básicamente en mi alimentación, a grandes rasgos, trato de que todo venga de alimentos naturales, sin procesar. Casi nada de lo que yo como en mi día a día viene en algún empaque con tabla nutricional, con información, con ingredientes. Casi todo es comida totalmente natural, salvo pues para casos muy particulares. Ok. Entonces, ¿tú qué le dirías como al doctor que dice o recomienda no comer frutas, ya que para ti es algo tan fundamental? ¿Cuál es tu opinión de las frutas? Yo creo que lo que pasa con ese tema es que se ha querido hablar como que los carbohidratos son malos. Lo que pasa con la alimentación hoy en día es que tenemos acceso a una cantidad de carbohidratos que normalmente, digamos que evolutivamente, de forma ancestral no tendríamos, y con una frecuencia que no tendríamos. Entonces de pronto yo antes encontré una fruta y me la comería, y hay quienes dicen, las frutas de antes eran más chiquitas y demás, pero el caso es que yo encontré alguna fruta y me la comería. Cogería una papa, me la comería, pero sería algo en cantidades moderadas
¿Y qué sucedería? Un par de veces al día, una vez al día, de pronto pasaría un día en que no y otro día sí. Pero más que el número específico es que no sería la base o no sería lo que está todo el tiempo en mi alimentación. Y una persona promedio hoy en día come cada 2 o 3 horas porque desayuna, en la media mañana come algo, luego almuerza, luego come algo en la media tarde y luego vuelve y come de noche. Y a veces cuando ya se va a dormir le da otro atracón. Sí. ¿Y qué comen? Casi siempre es a base de alguna harina o algún carbohidrato refinado. Entonces el desayuno es con un pan o con jugo o con cereal. Y luego en la media mañana pues es galletas. Un croissant, una galleta. El almuerzo es con el arroz y la papa y el jugo. Y en la media tarde, entonces siempre es a base de harina, algún grano, algún cereal, como sugiere la pirámide alimenticia. Sí, que dice que hay que tener 6 a 11 porciones, que ahora ha evolucionado, ya no es una pirámide, ahora es un plato, pero es muy similar las recomendaciones. ¿Y qué pasa con eso? Cuando yo sobrepaso ese punto de equilibrio y ya estoy excediéndome, empiezan ese exceso de carbohidratos a tener un efecto nocivo. Pero el problema, o sea, claramente si yo como así y después de que comí eso me estoy comiendo una fruta, está sumando ese problema, sí, pero es que el problema no es la fruta, es todo lo otro que estoy haciendo. Okay. Y se ha vuelto una cosa como que últimamente hay una corriente muy grande y es de que hay que controlar la insulina y todo lo que eleve la insulina, y como que se ha tratado de reducir la nutrición a eso. Si yo como algo que no eleva mi insulina, perfecto, y si la elevo, súper peligroso. Y pues si no pudiéramos comer carbohidratos no tendríamos la capacidad de digerirlos, no tendríamos este sistema que tenemos con la insulina para procesarlo, es parte de nuestra evolución normal, nuestro cuerpo está hecho para tenerlos en su justa medida, y en su justa medida ayudan a regular los niveles de las hormonas, ayudan a que yo tenga un buen nivel de electrolitos y de minerales, porque si alguien hace keto sabrá que es muy difícil mantener niveles óptimos de sodio, de potasio, de magnesio, porque uno está orinando muchos minerales, y ese estímulo ocasional y justo de la insulina con los carbohidratos ayuda a mantener un balance más óptimo en ese aspecto. Aparte, si tú analizas, las frutas son coloridas cuando están maduras y en su punto óptimo para hacer comida, son muy coloridas, muy llamativas, y nosotros hemos evolucionado para identificarlas y consumirlas. Los animales que son totalmente carnívoros no identifican estos colores en las frutas como nosotros los identificamos. Entonces creo que evolutivamente hay motivos para pensar que estamos diseñados para incluirlos en su justa medida. Y esa justa medida también depende mucho de las demandas de las personas en su día a día. Claramente yo soy muy amigo de una alimentación low carb o baja en carbohidratos, y creo que esto le funciona muy bien a muchísimas personas. Pero en personas que son físicamente muy activas y que hacen mucho trabajo de fuerza, que tienen ciertas demandas, tal vez es mejor incluir mayor cantidad de carbohidratos, y esto no es algo malo. Entonces también lo que vos decías ahora, no podemos dar una recomendación específica que abarque a todo el mundo. Hay situaciones muy diferentes, hay respuestas muy diferentes y hay gustos muy diferentes. Okay. ¿Tú qué opinas de la alimentación normal de un colombiano promedio? Es que creo que esto cambia mucho, o sea, creo que hay muchos promedios de alimentación según el contexto y el lugar donde estés y cómo lo mires. Sí. Pero yo creo que es una alimentación que en general es muy bajita en proteínas y donde prima mucho esa fuente de carbohidratos. Nos han acostumbrado a que el plato de comida, pues basta ir a cualquier lugar de corrientazo y el plato siempre es el arroz y el maduro o la papa. Uh-huh. La sopa que hay de entrada también, eso de papa, de arroz o de pasta, el jugo. Entonces tenemos como 6 o 7 fuentes de carbohidratos en un almuerzo promedio de un colombiano, sin contar el azúcar y el postre ahí. Y tenemos una porcioncita chiquita de la proteína. Sí. Y las verduras que acompañan, si es que hay, pues a veces es como una ensaladita pequeña con una vinagreta ahí o algo. Pero creo que precisamente hay un problema ahí en a que le damos prioridad y no se prioriza esa fuente de pronto de proteína y de nutrientes de origen animal, y se le da mucha prioridad
a lo otro. También ya depende de dónde hablemos, si estamos hablando de la costa donde todo suele venir frito, si está, ya hay muchos contextos, o de pronto en Antioquia donde están los frijoles y eso, pero eso tiene su sentido porque la persona que trabajaba de pronto en el campo salía en la mañana y estaba todo el día con un machete y trabajando físicamente, y en ese momento poder comerse unos frijoles y el arroz y el maduro y la carne y el huevo y todos estos Sí, esa alimentos es la bandeja paisa. le daban la energía a esa persona que necesitaba para estar todo el día físicamente activa. Sí. Pero por eso te digo que ese promedio depende del contexto en que lo mires, donde lo estés viendo. Pero la persona promedio que está en una oficina hoy en día no necesita todo eso. Sí, no Está haciendo necesita más ahí daño. mandar, sí, la bandeja paisa, correcto. Bueno, y pongamos el escenario que, digamos, una consulta llega una persona con una obesidad severa. Tú podrías darle los 3 primeros pasos, los 3 primeros cambios de hábitos para mejorar su situación. Bueno, ahí habría que ver muy bien el contexto de cada persona. Yo, antes de recomendarle a alguien algo, trato siempre primero de escucharlo y entender muy bien cómo es ese día a día de la persona, cómo son esos hábitos, qué es lo que está haciendo, para ver esa persona qué es lo que la puede haber llevado a ese contexto, porque no todos han llegado por el mismo camino. Entonces hay personas que de pronto les encantan los dulces y abusan de ellos y comen muchos, pero hay pacientes que están en obesidad que dicen, no, a mí no me gusta el dulce, pero tienen otros hábitos que los han llevado a eso. En grandes rasgos, si tuviese que elegir 3 como para responderte tu pregunta y no dar vueltas, primero que me parece totalmente básico es no consumir bebidas que me estén aportando azúcar, ni calorías extra, ni nada que no estoy necesitando. Porque si yo puedo tener un plato perfecto y si al lado tengo una gaseosa, un jugo, una bebida que me aporta un montón de azúcares o energía extra que no necesito, pues ahí voy mal. Entonces primero aprender a tomar agua, infusiones, café, agua con gas, la soda con limón. Soda me refiero al agua carbonatada, porque para muchos contextos soda es gaseosa. Como aprender eso es algo como bobo, pero es algo básico. Sí, no, hay mucha gente que ahorita no puede almorzar con un vaso de agua, necesita el jugo, necesita la gaseosa. Total, entonces primera cosa, como no estarse tomando esas calorías extra, como ese azúcar extra, esas cosas demás. Siguiente paso, aprender a reconocer como los alimentos ultraprocesados y que la alimentación sea la mayor cantidad posible, ojalá un 90%, por lo menos un 80% de comida natural mínimamente procesada, y evitar todos los ultraprocesados, que en la medida que se procesan son alimentos que han perdido nutrientes y que tienen un montón de aditivos, sobre todo lo más común, que tengan alguna harina, que tengan algún azúcar o que tengan algún aceite extra. Entonces, tratar de basar la alimentación en la comida más natural posible. Y tercero, diría priorizar siempre o empezar siempre mi plato con la proteína. Es decir, primero poner esa porción de proteína que necesito. Prefiero incluso que se excedan en eso que en lo demás. Y según eso complementar con lo demás, pero no empezar con lo demás, sino empezar siempre. Lo más importante en mi plato es tener clara esa porción de proteína y que eso sea mi prioridad cuando como. Ok, buenísimo. Y bueno, con estos productos o prácticas más tradicionales, más antiguas, que como el ayuno, el kefir, que antes no se veían con tan buenos ojos, al menos el ayuno, y que recientemente ya se prueba como con tantos estudios médicos que es muy bueno, y sí, recientemente se habla de esto. ¿Tú tienes como alguna práctica tradicional que podrá no tener tantos estudios, pero que en base a su tradición tú la haces? Bueno, trato siempre de como respaldar un poquito lo que hago con algo de ciencia. Trato de que no sea como muy adivinado. Pero sí, básicamente de pronto un poco lo que estoy haciendo y lo que te comentaba con los órganos podría verse de alguna forma como algo tradicional o un poco ancestral.
y en lo que aún no hay tantos estudios ni tantos respaldos. Claramente sabemos que los órganos tienen una cantidad de nutrientes enorme. El hígado es como el multivitamínico de la naturaleza, pero hay muchas cosas que falta por conocer. Pero sí creo que tiene sentido que consumir órganos me va a aportar una mayor densidad de nutrientes que pueden tener varios beneficios. A pesar de que en eso faltan muchos estudios, digamos que el tema de los órganos no hay demasiados estudios al respecto. Entonces es algo que estaba aplicando. Hoy en día sé que es algo que sí está respaldado por la ciencia, pero todo el tema del grounding y de quitarse los zapatos y andar descalzo y conectar, lo empecé a hacer sin saber que hay una base científica sólida. Ya sabemos que tiene un sentido y que hay unas cargas y que yo tengo una carga y la Tierra tiene una carga y que no, es que funciona. La primera vez que yo lo escuché fue de mi mamá. Sí. Entonces mi mamá, esta persona de ángeles, de energías, no sé qué, cuando me dice no, grounding, caminar sobre la Tierra, yo digo como, ay mamá, qué putas. Y pues ya cuando uno se da cuenta que en serio hay ciencia detrás, es como, o sea, en verdad no sé, los saberes antiguos, las tradiciones sí pueden tener algo de sentido. Total. Y es difícil uno a veces estar abierto a eso, sobre todo cuando uno viene de la escuela de medicina. Ajá. Porque uno va con la evidencia y punto. Entonces lo que no está respaldado es puro mito, pura paja y no necesariamente hay que estar abierto a eso. Seguramente muchas cosas no son reales, pero cuando yo decía, bueno, pero es que se siente bien, o sea, de pronto esto, yo empecé a hacer el grounding y decía, me gusta, me siento bien, como que igual si hay algo. Sí. Y después encontré que sí había evidencia para respaldarlo, pero eso empecé a incorporarlo tal vez de esa manera. Lo mismo es que tampoco es un buen ejemplo, pero también lo mismo con la meditación y la respiración consciente, que hoy en día está toda la evidencia para respaldarlo. La primera vez que lo hice simplemente fue como, me siento bien, creo que me gusta y voy a seguirlo haciendo. Y después encontré esa evidencia que lo respaldaba. Entonces, como que esos serían algunos ejemplos. Súper. ¿Y qué planes tienes a futuro? ¿Cómo te ves en 5? ¿Qué te gustaría hacer en 10 años? Es una pregunta compleja porque quiero hacer muchas cosas. A la vez he tenido que aprender a decir que no. Porque quiero no hacer de todo. ¿Cómo me veo en unos años? Quiero definitivamente de alguna forma sentir que estoy contribuyendo a que la gente se sienta mejor, a que viva esta experiencia de que yo en mi día a día puedo optimizar y sentirme muy bien. O sea, que no es normal sentirme con ansiedad, sentirme cansado, sentirme mal, y que puede mi línea de base ser una persona que se siente muy bien. Eso es algo que tengo claro. Me veo como una persona que apoya varios proyectos, llamémoslo como emprendimientos. Quisiera poder invertir eventualmente en varias cosas que vayan alineadas con mi filosofía, con las metas que estoy alcanzando. Tengo unos proyectos, lo que pasa es que están en pleno desarrollo, entonces están en una etapa un poquito muy cruda para compartir en este momento públicamente, pero hay un par de proyectos muy interesantes que vienen en camino y que espero poderles contar muy dentro de poco, en los que claramente me voy participando en 5 años. Ya verán dentro de, espero, no muchos meses. Y nada, eso. Bueno, una chimba, en verdad, muy buena la conversación. Sé que a más de uno le va a servir todos estos consejos y información sobre la alimentación, sobre hábitos. No sé si tienes un mensaje final para la audiencia. Un mensaje final es que, bueno, como mencionábamos, es inevitable que uno tenga sus posturas. Yo creo que al final uno debe empezar con los puntos en común que encuentra. Hay personas que pueden no estar de acuerdo con consumir carne como yo propongo, hay personas que pueden tener posturas distintas, pero yo creo que la mayoría coincidimos en que lo mejor es tener una alimentación más natural, evitar alimentos ultraprocesados, y yo creo que esos puntos comunes son un buen punto de partida para la persona que quiere mejorar esos hábitos y no sabe a quién creerle, que de pronto dice lo que vos decías, hay mucha información, ¿qué hago? Pues ver cuáles son esas cosas. Casi todo el mundo está de acuerdo en que, bueno, debo incluir más proteína, debo comer más natural, debo tomar agua, empezar por esas cosas que sé que están bien y después ir puliendo y ver si quiero irme más hacia esta postura o la otra. Perfecto, pero al menos como ir empezando por ahí y estar con la mente abierta
a que estas cosas van cambiando, la información cambia y tener siempre disposición de entender que uno podía no tener la razón y experimentar y ver qué me funciona y qué me hace sentir bien. Y si algo me hace sentir bien, me ayuda a ser constante, lo disfruto y se vuelve parte de mi día, perfecto, o sea, adelante. De acuerdo. Pues eso sería, todos los distintas que nos escucharon. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Muchas gracias. La verga. Bueno, parce.